Cordiales saludos, amigos y hermanos. Saludos en el nombre de nuestro Señor Jesús, y que la gracia del Señor siempre esté con su pueblo por toda la eternidad. ¿Somos adventistas del séptimo día? ¿Nos avergonzamos de nuestro nombre? Contestamos, no estamos avergonzados de él. Es el nombre que el Señor nos ha dado. Nos señala la verdad que ha de probar a las iglesias. Carta 110, 1902, Mensajes Selectos, tomo 2, página 442. Somos adventistas del séptimo día y nunca deberíamos avergonzarnos de llevar este nombre. Como un pueblo debemos colocarnos firmemente de parte de la verdad y la justicia. Así es como glorificaremos a Dios. Debemos ser librados de los peligros y no ser entrampados y corrompidos por ellos. Para que esto sea así, hemos de contemplar a Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Durante estos días, venimos proclamando el mensaje del tercer ángel con potencia. El fuerte pregón está ya comenzando y la persecución no se deja esperar. Estábamos esperándola y sabemos que tenía que llegar y ha comenzado de parte de nuestros enemigos. Dice la mensajera de Dios: hombres y mujeres esclarecidos por el Espíritu de Dios y santificados por la verdad, proclaman sucesivamente los tres mensajes. Mensajes Selectos, tomo 2, página 446. Los verdaderos hijos de Dios son caracterizados como adventistas del séptimo día que llevan el mensaje de los tres ángeles. Pero todos aquellos que no llevan este mensaje dentro de la iglesia son caracterizados por Dios como la cizaña. Y la cizaña perseguirá al trigo. El trigo nunca persigue a la cizaña, solo predica el Evangelio y anuncia la verdad con la voz apacible del Espíritu Santo. Mientras que la cizaña busca destruir, perseguir, aniquilar la verdad de Dios, atacando a los mensajeros del Señor y a todos aquellos que aceptan el mensaje de los tres ángeles. Así, de esa manera, es como se desata el terrible mal. Normalmente, no tenemos por qué estar hablando sobre puntos de controversia con nuestros enemigos, porque esto sería perder el tiempo. Debido a que tenemos que proclamar el Evangelio, tenemos una gran obra que hacer más importante que esto. Sin embargo, tampoco debemos dejar que la mentira crezca. Nos dice la mensajera del Señor con respecto a esto: ¿dejaremos que las almas acepten la tentación debido a una falsedad? No, nunca. Yo sería un mayordomo infiel si lo hiciera, dice la mensajera de Dios. Debe ponerse ahora delante del pueblo una declaración verdadera, y entonces mi obra estará hecha. Yo no entro en discusiones, pero no puedo permitir que la obra de Dios, que ha llevado fruto, que ha estado a la vista del pueblo durante casi todo el lapso de mi vida, sea deshecha como una telaraña. ¿Y por quién? Por un ser humano sujeto a la tentación, a quien Satanás está ahora zarandeando como a trigo. Carta 65, 1897. Mensajes Selectos, tomo 3, página 400. Así que la mensajera de Dios dice: yo no entro en discusiones, pero cuando ya se quiere decir mentiras contra la obra que estamos realizando, necesitamos que sea conocida la verdad. Esto es maravilloso porque la luz tiene que salir a alumbrar al mundo entero. Jesucristo mismo, cuando era atacado por sus adversarios, tuvo que desenmascararlos frente a todo el pueblo, que todos supieran quiénes eran estos que estaban buscando la destrucción del Evangelio y de la humanidad. Más aún dice la mensajera del Señor: cuando el hombre ataca a sus semejantes y presenta en forma ridícula a aquellos a quienes Dios ha señalado para hacer su obra, es decir, a hombres y mujeres que llevan el tercer ángel, no haremos ninguna justicia con los acusadores o con aquellos que son desviados por sus acusaciones si guardamos silencio, permitiendo así que el pueblo piense que sus hermanos y hermanas, en los cuales había tenido confianza, no son ya dignos de su amor y compañerismo. Debe hacerse frente a esta obra que surge precisamente en nuestro medio
y que se asemeja a la obra de Coré, Datán y Abirán, pues es una ofensa para Dios, y los acusadores deben ser llamados a presentar sus pruebas sobre cada punto. Todo cargo debe ser cuidadosamente investigado, no debe ser dejado en ninguna incertidumbre, no debe dejarse que la gente piense que el asunto puede ser o no ser. Los acusadores harán todo lo que está a su alcance para presentar toda señal de reproche que no pueda probarse. Mensajes Selectos, tomo 3, página 398. Sigue diciendo la mensajera de Dios: no dejéis que la gente crea una mentira. Cuando por alguna razón uno de los hermanos cae bajo la tentación, y debido a los mensajes de amonestación que le fueron dados, se ofende, como hicieron los discípulos de Cristo, y no anda más con Cristo, cuando Él comienza a trabajar en contra de la verdad y hace público su desafecto, declarando como falsedades cosas que son verdaderas, debe hacerse frente a este proceder. No debe permitirse que la gente crea una mentira. Debe informársele de la verdad. El manto de suciedad con el cual el siervo de Dios se ha cubierto debe ser quitado. Mensajes Selectos, tomo 3, página 398. Ya solo falta poner los nombres en estas citas de la mensajera de Dios, porque ya era profeta y ha visto todo lo que se iba a hacer exactamente para este tiempo. Qué bonito, ¿no? Qué maravilloso, que Dios siempre madruga, se adelanta a todo. Por eso los hijos de Dios tienen paz completa en el corazón y no son desesperados para que de un día para el otro ya tengan que presentar una cita, un texto. Se les da tiempo siempre a los rebeldes para que puedan arrepentirse, como en los días de Coré, Datán y Abirán, que levantaron su furia contra Moisés y Aarón, y Moisés no se desesperó, sino que esperó en la providencia de Dios, porque Dios es el que conduce todo. De tal manera que fue Dios quien con su gloria se manifestó, como ahora lo está haciendo con estos escritos, para que todos sepan qué cosa es la verdad. Así que, con la paz de Cristo, presentamos estas verdades sin ofender, sin insultar, sin vilipendiar, porque esa es una obra del enemigo. Eso no se hace, se presenta solo la gloria de Dios, que es su palabra. Sus escritos son lo único que pueden determinar quién dice la verdad y quién no dice la verdad. Es fácil hablar, vilipendiar y decir el fulano es así, que falso profeta, que engañador, que mentiroso, que se pide los diezmos, que ladrón. Pueden lanzar todos los insultos porque es entendible. Cuando uno tiene la palabra de Dios en la mente, entonces solamente de la abundancia del corazón habla la boca y salen las palabras de Dios, los escritos, que es todo lo que tenemos como defensa. ¿Por qué? Porque la obra no es nuestra, la obra es de Dios. Y por lo tanto debemos dejar que Dios se defienda, porque no estamos defendiendo nuestros derechos, sino los derechos de Dios. Así que si hemos predicado y enseñado algo, debe estar respaldado por los escritos de la palabra. Si los escritos de la palabra respaldan nuestras enseñanzas, es Dios quien habló. Si no están respaldados, es fácil. Ya no creemos, no estamos obligados. Pero si negamos algo que ya está escrito, perderemos nuestras almas. Así de sencillo. Por otro lado, aquellos que solo insultan y vilipendian, son pues porque están demostrando lo único que tienen en la cabeza. Ellos quisieran hablar cosas buenas, con bendiciones, pero cuando ellos quieren hablar, esas cosas malas que tienen dentro, que el enemigo les ha puesto, salen a relucir. Como los endemoniados gadarenos quisieron pedir ayuda a Jesús y salieron maldiciones de su boca. Bueno, sigue diciendo la mensajera de Dios: si los que han hecho esta obra se refugian en la declaración de que son dirigidos por el Espíritu Santo, es como cuando Satanás se viste con los mantos celestiales de pureza, mientras todavía conserva sus propios atributos.
carta 98A, 1897. Mensajes Selectos, tomo 3, página 399. Interesante. Así que la mensajera de Dios es clara. ¿Cómo fue, por ejemplo, tratado Lutero cuando él predicaba el Evangelio? Dice así: no bastaba este triunfo para Alejandro, dice la mensajera de Dios. Alejandro era un opositor de Lutero y quería hundirlo a todo plan, el cual siguió intrigando para conseguir también la condenación de Lutero. Con una tenacidad digna de mejor causa, insistía en presentar al reformador, a los príncipes, a los prelados y a varios miembros de la Dieta como sedicioso, subversivo, rebelde, impío y blasfemo. Qué interesante, ¿no? Miren estas palabras, cómo las manejaba este Alejandro, ¿no? Bueno, ahí se nota que los que tienen el mismo espíritu de Alejandro usan los mismos términos, pues, ¿no? Bueno, porque tienen un mismo originador y padre. Pero la vehemencia y la pasión de que daba pruebas el legado revelaban a las claras el espíritu de que estaba animado. Es la ira y el deseo de venganza lo que lo excita, decían, y no el celo de la piedad. Es verdad, pues, ¿no? Eso era lo que lo excitaba a este hombre. No estaba tranquilo, estaba excitado totalmente. La mayoría de los miembros de la Dieta estaban más dispuestos que nunca a ver con benevolencia la causa de Lutero y a inclinarse en su favor. Conflicto de los Siglos, página 137. Cuando se predica la verdad con claridad y algunos se ofenden porque piensan que a ellos se les está mandando esas verdades, entonces de cólera van y dicen: vamos a sacar algo para poder hundir a este. Y eso hicieron con Miller, con Lutero, con Jesús. No la podemos pues pasar mejor, ¿no? Siempre ha sido así, no va a cambiar. Pero estas verdades ya estaban profetizadas y necesitamos que todos las conozcan. Porque esto es gracia del Señor. La gracia se ha derramado de sus labios y ahora la estamos escuchando. Eso es bonito. Salmo 45:2 dice: la gracia se derramó en tus labios, ¿no? Esa bendita palabra que salía de la boca de Cristo, ¿no? Y se maravillaban de las palabras de gracia que salían de su boca, ¿no? Sigue diciendo la mensajera de Dios: cuando se distorsiona la verdad, es posible, dice ella, relatar lo que ocurrió en relación con la experiencia pasada del pueblo de Dios. De aquellas cosas pasadas ya se puede relatar y hacerlo de tal manera que su experiencia asuma una apariencia ridícula y objetable, como se ha hecho en ese video que está corriendo, puesto por algunos hermanos que se han rebelado contra la fe adventista, que proclama el mensaje de los 3 ángeles como lo estamos haciendo. Y estos hermanos pues tratan de hacer quedar mal el ministerio de predicación que llevamos para el mundo entero para que se salve, ¿no? Y ellos tratan de hacer pasar como ridícula y objetable toda nuestra experiencia. Sigue diciendo la mensajera de Dios: no es justo tomar ciertos rasgos de la obra y ponerlos aparte del gran conjunto. Al hacerlo, puede presentarse una mezcla de verdad y error que nuestros enemigos utilizarían ampliamente para producir desventajas para la verdad y obstaculizar la causa y obra de Dios. ¿Qué les parece? Dice: van a hacer que se mezcle la verdad con el error. Van a negar que somos defensores de la iglesia adventista, llevando los 3 ángeles, y van a hacer creer que estamos fuera de ella, que no estamos sometidos a la organización, porque estamos llevando la predicación de la palabra conforme a lo que manda nuestra organización, llevando el mensaje, recibiendo el apoyo económico de muchas personas para que se termine la obra, pero ellos van a decir que eso no es correcto y que no está bien y que no es así nuestra organización. Sí, y se van a unir cientos y miles de dirigentes de la iglesia para decir lo mismo. Siempre ha sido así. Todos los dirigentes de los judíos se unieron contra Cristo. Entonces dudaban algunos por eso de los romanos y decían: será, pero él está solito. Sí, pero lo que está haciendo, está predicando, ellos no hacen eso. Entonces Jesús tiene la razón, decían. Igualito va a ser ahora.
Sigue diciendo aquí la mensajera de Dios. Quiero seguir leyendo. Estoy en Mensajes Selectos, tomo 3, página 342. Deben presentarse bajo una luz objetable hombres que Dios ha escogido para llevar adelante la reforma contra el papado y la idolatría. Ah, interesante. Acá dice la mensajera de Dios que estas acusaciones que se van a hacer contra los mensajeros de Dios van a ser contra los que hablan contra el papado y la idolatría. Bueno, exactamente el tercer ángel hace eso, ¿no? Entonces a ellos va a ser el ataque. Ya está más que claro, pues el dragón se aira contra los que llevan el tercer ángel, los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesucristo, Apocalipsis 12:17. Me fueron presentados acontecimientos en la historia de los reformadores, quienes hablaron también contra el papado y la idolatría en la Edad Media. Ellos sufrieron escarnio, ridículo y odio por causa de Cristo, de parte de hombres que no conocían a Dios. Fueron calumniados y perseguidos aún hasta la muerte porque no querían renunciar a su fe. Interesante, ¿no? Mensajes Selectos, tomo 3, página 391. La verdad triunfará. Espero que se me hagan ataques hasta que Cristo venga. ¡Qué lindo! Así es como se sabe que la verdad está triunfando, dice acá. ¿Por qué? Porque van a hacernos ataques hasta que venga Cristo. Ya esto ya no va a parar. Ya tiene que seguir, pues porque estamos triunfando. Así dice, la verdad triunfará y espero que se hagan ataques hasta que venga Cristo. Es bonito saber que Dios está con nosotros porque llevamos su mensaje de los tres ángeles. Gloria al Señor por eso, y que todos nuestros hermanos que hoy se están oponiendo se unan también a esta proclamación. Despierten, hermanos míos, en el nombre de Jesús, para que el Espíritu de Dios también les ponga paz en sus corazones, alegría como a nosotros, para proclamar este mensaje con gozo como el Señor quiere. Mensajes Selectos, tomo 3, página 401. Espero ahora que una larga lista de declaraciones falsas sean presentadas al mundo, y que una mentira tras otra, una declaración falsa tras otra que Satanás ha originado en las mentes de los individuos, serán aceptadas por algunos como verdad. Pero dejo mi caso en las manos de Dios, y los que conocen la forma de obrar de mi vida no recibirán las mentiras que se comentan. Carta 22.906, Mensajes Selectos, tomo 3, página 402. ¡Qué bonitos textos de la mensajera del Señor! Todo esto es para defender la obra final del tercer ángel, nada más porque ella dice: Dios me dio los testimonios para poder llevar adelante la obra del tercer ángel, y solo han sido dados para apoyar a esta obra. Eventos de los últimos días, página 46. ¡Qué lindo! Muy bien. Entonces, con estas citas podemos darnos cuenta de que hay calumniadores y van a ver hasta el final contra el mensaje del tercer ángel. Ahora bien, en ese video que se ha sacado, se han puesto varias citas del espíritu de profecía, y algunos hermanos piensan que esas citas están bien porque las han mutilado, sí, las han cortado. Bueno, esa es una obra satánica, ¿no? Porque Satanás es el que anda siempre cortando trozos cuando cita las Escrituras. Vamos a ver eso a continuación, para poder comprender cómo se deben estudiar los testimonios, y voy a citar las mismas citas que se han puesto en ese video, para que se den cuenta de que ese video que dice guardaos de los falsos profetas es especialmente para los que lo han hecho. Ellos son los falsos profetas, y ahora vamos a ver. A las pruebas me remito. Aquí no se habla por hablar, ni porque tengamos cólera, ni nada. Como hemos leído, solamente es la obra de Dios que estamos presentando, porque la gente, dice la mensajera de Dios, no debe creer pues una mentira. Y ahora voy con las citas. En primer lugar, ¿cómo hemos de citar los testimonios de Elena de White para que sean veraces? Esto es lo primero que vamos a ver. Reglas de cómo se usan los testimonios. Bueno, los que conocen poco, no han leído todavía, no conocen las citas, no lo digo con maldad, por favor entiéndase con mucha humildad lo que estoy diciendo, para usar los términos exactos a lo que me quiero referir. Muy bien, leo así. Dice la mensajera de Dios: muchos estudian las Escrituras con el propósito de demostrar
que sus propias ideas son correctas. Cambian el significado de la palabra de Dios para acomodarlo a sus propias opiniones. Y así hacen lo mismo con los testimonios que Él envía. Citan, escúchalo bien hermano, citan media frase, dejando afuera la otra mitad, que si se citara, mostraría que su razonamiento es falso. Dios tiene una polémica con los que tergiversan las Escrituras haciéndolas conformar a sus ideas preconcebidas. Mensajes Selectos, tomo 3, página 40, manuscrito 22, 1890. Fíjate en lo que dice la mensajera de Dios. Usan los testimonios, citan la mitad del testimonio y dejan la otra mitad que si se siguiera leyendo diría algo distinto de lo que ellos tratan de enseñar. Y se refiere a otra cosa que ellos están poniendo. Sí, pues, eso se puede hacer. Sacas un trozo de la cita para acomodarlo a tu idea, para darle fuerza, cuando en realidad la cita se estaba refiriendo a otra cosa. Muy bien, primera regla, no te olvides, por favor, citar a la mitad los textos. Siguiente regla, dice ella, ¿cómo hemos de entender cada testimonio? El Espíritu del Señor estará en la instrucción. Ahí se va a saber que el Espíritu de Dios está en la enseñanza. ¿Cuándo? Y se eliminarán las dudas que existen en muchas mentes. ¿Cómo? Los testimonios mismos serán la clave que explicará los mensajes dados, a medida que se explique un texto con otro. Ah, interesante. O sea, a los testimonios hay que compararlos como los textos bíblicos. Un testimonio va a explicar a otro testimonio en un texto. Mensajes Selectos, tomo 1, página 47, es lo que he leído. ¿Correcto? La segunda regla, un testimonio explica a otro testimonio, un texto a otro texto. Es decir, si por decir un testimonio me dijera, hay muchos que tienen espíritu independiente, entonces yo tengo que buscar en otro testimonio qué significa espíritu independiente y recién puedo entender lo que ella está diciendo. Qué bonito, ¿no? Muy bien, ya tenemos la segunda regla. La tercera regla, acerca de los testimonios, dice la mensajera de Dios, nada es ignorado, nada es puesto a un lado. Sin embargo, deben tomarse en cuenta el tiempo y el lugar. Interesante, fíjense lo que dice Elena de White. Nada de lo que dice todo un testimonio, las cartas, porque hay cartas enteras, por ejemplo, el libro Testimonios para Ministros son puras cartas. Y si tú sacas pedacitos de ese libro Testimonios para los Ministros, como muchos utilizan ese libro, ¿no? Le sacan pedacitos para atacar a quien quieran. Porque si sacas un pedazo, tú puedes atacarlo al mismo Dios con ese pedacito. Sí, es así. Entonces, estos sacan pedacitos, pero ella dice no, todo es valedero, todo tienes que leerte toda la carta. Si no lees toda la carta, mejor no leas, dice ella. Debe de verse el tiempo cuando fue enviada y el lugar donde fue enviada, para qué fue enviada y a quién fue enviada, porque solamente bajo ese contexto se entiende el mensaje del testimonio enviado. ¿Correcto? Así que no podemos sacar un trozo que le fue enviado al fulano de tal en el pasado por decir tal falsa doctrina y ahora se la aplicamos a otro que dice otra doctrina distinta. No, pues tiene que ser de acuerdo con lo que sucedió. Muy bien, ¿qué más dice la mensajera de Dios? ¿Cómo hemos de estudiar bajo el contexto del mismo libro? Dice, las citas pueden dar una impresión diferente de la que darían si fueran leídas en su contexto original. ¿Qué significa esto? Las citas del espíritu de profecía, cuando las leemos, si no las leemos en su contexto original, es decir, leído todo el capítulo, toda la carta que ella está escribiendo, si no leemos todo, se puede entender diferente de lo que ella quiso escribir. Eso está escrito en Mensajes Selectos, tomo 1, página 66. Así que ya tenemos aquí las reglas de cómo se estudia el espíritu de profecía.
Un hombre, Eli Curtis, en una ocasión tomó los escritos de la hermana de White para citarlos como él quería, y ella le escribió esto para que te des cuenta. Ese hombre tomó artículos que yo había escrito y completamente los transformó y distorsionó. ¿Cómo? Entresacando una frase aquí y otra allí, sin su contexto, es decir, sin todo el capítulo, todo lo que se había escrito, toda la carta, etc. Y luego, después de haber insertado sus propias ideas, les añadió mi nombre, como si vinieran directamente de mí. Mensajes Selectos, tomo 1, página 69. Eso es lo que se ha hecho en el video falso que han sacado para atacar al tercer ángel, con citas donde la mensajera de Dios reprocha no a los que predican el tercer ángel, sino a los que se han apartado del tercer ángel predicando falsedades contra la iglesia. Interesante, pero estos ahora quieren aplicarlos citando esos pedacitos. Son prácticamente seguidores de Eli Curtis de ese tiempo, porque hacía lo mismo. Más aún sigue diciendo la mensajera de Dios. Y ahora voy a comenzar a citar los textos que se han puesto en ese video y vamos a verlos dentro de su contexto original, para que no hayan mentiras. En los días en que la mensajera del Señor estaba predicando el mensaje junto con los pioneros, hubieron varios movimientos disidentes que se levantaron dentro de la iglesia. ¿Quiénes son disidentes? Esto es lo primero que tenemos que entender, si no, no vamos a captar la idea. La palabra disidente significa que difiere de la doctrina original de la iglesia. Muy bien, nosotros como iglesia adventista, dice la mensajera del Señor, tenemos el mensaje del tercer ángel para proclamarlo al mundo entero. No tenemos otra cosa que proclamar. Nuestro llamado por Dios es para anunciar solo el tercer ángel y ninguna otra cosa. Tal es así que la mensajera del Señor escribe lo siguiente con respecto a nuestra obra que debemos de llevar al mundo entero, proclamando el mensaje especial para nuestra hora. Vamos a leer qué dice la mensajera del Señor en relación con el mensaje que tenemos que darle al mundo. Dice ella: a nosotros como siervos de Dios nos ha sido confiado el mensaje del tercer ángel, el mensaje que nos une, que ha de preparar a un pueblo para la venida de nuestro Rey. Así que la mensajera del Señor en Joyas de los Testimonios, tomo 3, página 334, nos dice claramente que nosotros como siervos de Dios hemos recibido el cometido de predicar el mensaje del tercer ángel y ninguna otra cosa más. También puedes leerlo en Eventos de los Últimos Días, página 46, donde está nuestra misión como adventistas del séptimo día para llevar el mensaje del Evangelio final al mundo. En un sentido muy especial, los adventistas del séptimo día han sido colocados en el mundo como centinelas y transmisores de luz. A ellos ha sido confiada la tarea de dirigir la última amonestación a un mundo que perece. La palabra de Dios proyecta sobre ellos una luz maravillosa. Una obra de la más grande importancia les ha sido confiada: proclamar los mensajes del primero, segundo y tercer ángeles. Ninguna otra obra puede ser comparada con esta y nada debe desviar nuestra atención de ella. Eventos de los Últimos Días, página 46. Testimonios Selectos, tomo 5, página 136. Si alguna vez hubo un tiempo en la historia de los adventistas cuando deberían levantarse y brillar, ese tiempo es ahora. A ninguna voz se le debiera impedir proclamar el mensaje del tercer ángel. Que nadie, por temor de perder prestigio en el mundo, oscurezca un solo rayo de luz que proviene de la fuente de toda luz. Alza tus ojos, 169. Ahora, ella, cuando escribe esta cita que voy a leer a continuación, se la escribe para los que atacaban al tercer ángel, a los disidentes. Ese es un disidente en la iglesia adventista, uno
que no quiere predicar el tercer ángel y predica otras cosas a las cuales les puede poner nombres bonitos, tanto que la gente podría confundirse. Por ejemplo, cualquiera que ya no quiere predicar los tres ángeles dice: yo voy a predicar a Cristo, ya no voy a predicar esos mensajes. La Mensajera de Dios en Notas Biográficas, página 463, dice: muchos han dicho, ya no predicaré esos mensajes, refiriéndose a los tres ángeles, yo predicaré a Cristo. Eso es un disidente. Aquellos que no quieren predicar los tres ángeles, las profecías, y dicen yo predico a Jesús, mienten, porque a Jesús se le predica cuando se predican sus profecías, ya que todas hablan de Él. Ellas dan testimonio de mí, dice Él. Entonces, estos disidentes vienen con esas ideas y dicen que predican ya solo del amor, de la familia, la unidad. Puede ser todos esos mensajes, nadie dice que sean negativos ni malos, pero no son el mensaje que nos acredita como pueblo de Dios. Es más, todo eso del amor, la unidad, la familia, ya está incluido en los tres ángeles, porque ese es el mensaje de amor de los tres ángeles. Entonces, a eso se les escribió el Era de White. En este caso, hubo en particular un grupo de disidentes que le decían Babilonia a la iglesia, de frente. Aquí no había de que decían, hay pecado, arrepiéntanse, ya es tiempo de cambiar. No, porque eso estaría bien dicho. La iglesia necesita ser reprendida, aconsejada y amonestada. Y cuando tú reprendes de esa manera con los escritos, siempre van a haber los que aman el pecado y van a decir, no, está atacando a la iglesia, nos está criticando al decir eso. Son astutos, pues, ¿no? Porque quieren deshacer el mensaje. Pero estos no hacían eso, estos eran directos, decían Babilonia a la iglesia. Así que voy a poner una cita que ellos pusieron en ese video y que es una cita totalmente manipulada y acomodada. Escúchenlo bien. Testimonios para los ministros, página 42. Se hallará que los que llevan un mensaje falso no tendrán un alto sentido de honor e integridad. Engañarán al pueblo, mezclarán con su error los testimonios de la hermana White y usarán su nombre para dar influencia a su obra. Fíjense, leer hasta ahí esta cita, cuando dice se hallará que los que llevan un mensaje falso van a citar mis citas, esto se le puede aplicar a cualquiera, al pastor que está citando las citas cada sábado, a la lección de la escuela sabática que pone las citas de la hermana White en todas las veces. A cualquiera se le puede acusar, pero tenemos que saber a qué mensaje falso ella se está refiriendo. Por eso voy a seguir leyendo toda la cita para que sepas a qué se refiere. Todo lo que voy a leer, atiéndelo por favor y date cuenta de cada palabra. Dice: se hallará que los que llevan un mensaje falso no tendrán un alto sentido de honor e integridad. Engañarán al pueblo, mezclarán con su error los testimonios de la hermana White y usarán su nombre para dar influencia a su obra. Seleccionan de los testimonios los pasajes que ellos piensan poder torcer para sostener sus posiciones y los colocan en un marco de falsedad, de manera que su error tenga peso y sea aceptado por el pueblo. Interpretan erróneamente y aplican mal lo que Dios ha dado a la iglesia para amonestar, aconsejar, reprobar, consolar y animar a los que constituyen el pueblo remanente de Dios. Los que reciban los testimonios como mensaje de Dios serán ayudados y bendecidos por ellos. Pero aquellos que toman ciertas partes simplemente para sostener alguna teoría o idea de su propia factura para defender su conducta errónea, no serán bendecidos y beneficiados por lo que enseñan. El pretender que la iglesia adventista del séptimo día es Babilonia es tener la misma pretensión que Satanás, que es un acusador de los hermanos. Elena de White le está escribiendo a los que decían a la iglesia Babilonia, pero astutamente los que han puesto en el video esta cita ya no han puesto esta parte que dice el pretender que la iglesia adventista del séptimo día es Babilonia es tener la misma pretensión que Satanás. A ese mensaje falso se está refiriendo Elena G. de White, que son los que usan sus testimonios para atacar a la iglesia adventista. Eso lo hicieron los reformistas y hasta el día de hoy lo hacen. Los de 1914 que se separaron de la iglesia adventista y los de 1951 que se dividieron de ellos. Esos son los movimientos reformistas que tienen sus propias iglesias con nuevos nombres. Pero quieren chantar esto a los que predicamos el tercer ángel, que jamás hemos dicho que la iglesia es Babilonia.
¿Por qué querer aplicar ese pedazo de la cita diciendo, no, es que esa parte se aplica, pues también a ellos se las podemos aplicar porque se está dando el caso? No, eso es ser embustero, eso es ser mentiroso, eso es hacer la misma obra que Satanás hace para tergiversar y confundir las mentes. Acuérdate cómo es que Satanás utilizó el escrito está para engañar a Jesús. Libro de San Mateo, capítulo 4, en el versículo 5. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo, y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Aparentemente el diablo había citado un texto bíblico, pero cuando nosotros vamos al original, encontramos una gran diferencia entre lo que el diablo citó y lo que dice el texto original en el libro de los Salmos, en el Salmo 91, 11 y 12. Dice la Escritura, pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos, en las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Hay una parte aquí que Satanás no mencionó, y era la parte que dice, que te guarden en todos tus caminos. ¿Por qué el diablo no mencionó ese pedazo del texto? Bueno, porque en la Biblia dice Salmo 119, 32, que los caminos son los mandamientos de Dios. Por el camino de tus mandamientos correré, cuando ensanches mi corazón. Por esa razón, el diablo le exaltó mucho la misericordia de Dios a Jesús. Tu Padre te va a mandar ángeles que te van a agarrar en las manos para que tu pie no tropiece en piedra. Pero aunque le presentó la misericordia, no le presentó para nada la condición de la justicia. Es decir, si andas en los mandamientos de Dios, todas estas promesas se cumplirán en ti. Astutamente el diablo quería llevar a desobedecer a Jesús. Así hace hasta el día de hoy, como te habrás podido dar cuenta. Mutila el texto, no lo dice completo para que diga otra cosa. ¿Te diste cuenta ahora cómo te engañan? Por eso, hermano, si no estás estudiando por ti mismo los escritos del Espíritu de Profecía, mira que el tiempo es corto, la ley dominical ya está bien cerca y cuando salga ya va a ser tarde para ir a buscar el conocimiento. Las vírgenes insensatas fueron a buscar el aceite cuando la puerta todavía estaba abierta, pero mientras fueron a comprar se cerró. Así también muchos cuando salga la ley dominical van a ir a buscar el conocimiento, pero será ya demasiado tarde. Ahora por eso debes leer, ponte a estudiar los libros del Espíritu de Profecía. Si no lo haces, serás engañado cruelmente por este tipo de personajes que no llevan la rúbrica de Dios. Muy bien, eso es de Testimonios para Ministros, página 42. Otra siguiente cita que ponen estos en ese video y que va contraria por completo a lo que en realidad enseña el Espíritu de Profecía. Leo de Cada Día con Dios, página 124. Hay algunos que al aceptar teorías erróneas tratan de fundamentarlas entresacando de mis escritos declaraciones verdaderas que usan separadas de su contexto y que han sido pervertidas al mezclarlas con el error. Esto se lo aplican, dice, a los del tercer ángel, que sacamos a veces citas del Espíritu de Profecía para presentar las doctrinas de la Iglesia. Y ellos dicen que sacamos en pedacitos. Es increíble. Lo que ellos hacen nos chantan a nosotros. Ahora, esta cita no acaba ahí. Voy a seguir leyendo qué más dice Elena de White. De ese modo las semillas de la herejía que brotan y crecen rápidamente convirtiéndose en plantas fuertes, quedan rodeadas por muchas preciosas plantas de verdad, y así se hace un poderoso esfuerzo para defender la pureza de las plantas falsas. Hasta ahí citan ellos. Ahora, la parte que sigue, estoy leyendo la misma hoja en el mismo párrafo todo, pero que ellos no ponen porque no les conviene. ¿A quién iba dirigida esta cita? Dice así: así ocurrió, dice la mensajera de Dios, así ocurrió con las herejías presentadas en el libro Living Temple, es decir, Templo Viviente, el libro que escribió John Harvey Kellogg, el que se levantó contra Elena de White
y la insultó diciendo que era una vieja loca con sus profecías. Ese fue John Harvey Kellogg, el que se dedicó a la obra médica misionera. Sí, él se metió tanto en eso que ahora buscaba artículos de doctores orientales, de otros doctores médicos, y dejó de lado los escritos de la Biblia y el espíritu de profecía, y se creía un gran doctor. Bueno, se hizo doctor a su manera. Ahora se ve eso en abundancia, y entonces este hombrecito, que no tenía nada de conocimiento real, sino que todo eran puros errores en su cabeza por su panteísmo, a él le escribió Elena de White porque se levantó presentando un libro citando varias citas de la hermana de White para confundir. Y ella sigue diciendo, los sutiles errores de ese libro fueron envueltos en muchas verdades hermosas. Cada día con Dios, página 124. ¿Por qué no citaron la cita completa? Porque querían aplicarla para los que predican el tercer ángel alegremente. Pero nosotros también podemos aplicarle esa cita a ellos, a cualquiera. Cuando las citas no están completas, se las puedes aplicar a Dios y al diablo. Así de sencillo, es increíble. Muy bien, sigo leyendo otra cita más que ellos dan. Esta más, dice, Testimonios para Ministros, página 51. Los que se ponen a proclamar un mensaje bajo su propia responsabilidad individual, ellos dicen que eso es el tercer ángel, los que al par que aseveran ser enseñados y conducidos por Dios, se dedican especialmente a derribar lo que Dios ha estado edificando durante años, no están haciendo la voluntad de Dios. Sépase que estos hombres están de parte del gran engañador. No los creáis. Se están aliando con los enemigos de Dios y la verdad. Se burlarán de la orden del ministerio como de un sistema de clericalismo. De los tales apartaos, no tengáis comunión con su mensaje, por mucho que citen los testimonios y traten de atrincherarse detrás de ellos. No los recibáis porque Dios no les ha encomendado que hagan esta obra. El resultado de una obra tal será la incredulidad en los testimonios y en lo posible anularán la obra que he estado haciendo durante años. Esa es la parte que ellos citan. Pero ¿a quién iba este mensaje? ¿Por qué la aplican al tercer ángel? Solo porque ellos dicen, mira, se parece a lo que han dicho, entonces ahí vamos a atacarlos. Y la gente que lee esto puede creer que es así, pero escucha bien a quién iba dirigido esto, y te vas a dar cuenta cómo manipulan la cita, citando solo la mitad. Dice, que ahora voy a leer antes de lo que han leído, porque este párrafo no comenzaba en realidad ahí. Este párrafo comienza en lo que voy a leer. Búscalo por eso en Testimonios para Ministros, página 51, y te vas a sorprender de cuán mentirosos son estos hermanos. En el mundo existe solamente una iglesia que está actualmente en la brecha, así es como comienza esta cita, reparando el muro, reedificando las ruinas, y cualquier hombre que llame la atención del mundo y de las otras iglesias a esta iglesia, denunciándola como Babilonia, hace una obra en armonía con la del acusador de los hermanos. ¡Qué interesante! O sea, era para los que decían Babilonia, y luego sigue diciendo los que se ponen a proclamar un mensaje bajo su propia responsabilidad, etcétera, lo que ya leí. ¡Qué interesante! ¿Te diste cuenta cómo manipularon esta cita? Esto es astucia. Y esta cita ha sido sacada incluso del manual de iglesia. No hay que olvidar que el manual de iglesia fue escrito en 1932, cuando los movimientos reformistas que le decían Babilonia a la iglesia estaban atacando duramente, y por eso en el manual se pusieron estas citas, no para poder declarar que los del tercer ángel estaban mal, porque en ese tiempo toda la iglesia siempre estaba buscando predicar el tercer ángel. Ahora ha cambiado todo y ya no se está predicando ese mensaje. Pero en ese tiempo, cuando se sacó el manual, se estaban poniendo esas citas por causa de los movimientos reformistas de 1914 que ya habían comenzado declarando que la iglesia es Babilonia.
Y ahora quieren aplicar ese manual de 1932 con esas citas que fueron dadas para los que decían Babilonia a la iglesia y se las quieren aplicar a los que llevan el tercer ángel. Pero en el mismo manual dice que la misión del remanente en la doctrina 13, búscalo en el manual, es predicar el mensaje de los tres ángeles. ¿De dónde han sacado que no hay que predicar los tres ángeles? Es nuestra misión del remanente. Si somos el remanente, si creemos ser ese remanente, hay que predicar pues los tres ángeles. Muy bien. ¿Te has dado cuenta cómo manipularon otra cita más? Pero estos son hábiles pues para manipular. Seguimos leyendo. Otra cita que han puesto y que solo han puesto una parte y no la comparación de otro texto. Hemos leído que una cita del espíritu de profecía debe compararse con otra para entenderla. Ahora vamos a ver eso. Fíjense cómo. Ellos han puesto esta cita. Si no hubiese disciplina ni gobierno de la iglesia, ésta se reduciría a fragmentos. No podría mantenerse unida como un cuerpo. Siempre hubo seres humanos de espíritu independiente, de espíritu independiente, de espíritu independiente. Te lo repito 3 veces porque eso es lo que vamos a comparar. Sigue diciendo, que aseveraron que estaban en lo correcto, que Dios los había instruido, impresionado y conducido en forma especial. Cada uno tiene una teoría propia, opiniones que le son peculiares y cada uno sostiene que sus opiniones están de acuerdo con la palabra de Dios. Cada cual sustenta diferente teoría y fe. Aunque todos aseguran tener una luz especial de Dios, apartan a los demás del cuerpo y cada uno es en sí mismo una iglesia separada. Todos no pueden estar en lo cierto y sin embargo se declaran conducidos por el Señor. La palabra de la inspiración no es sí y no, sino sí y amén en Cristo Jesús. Joyas de los Testimonios, tomo 1, página 391. Esta es la cita que ellos ponen. Dice que son los que se levantan con espíritu independiente. Muy bien, lo he repetido 3 veces. Para entender esta cita, tú tienes que saber a qué le llama Elena de White espíritu independiente. No se puede hablar alegremente de cualquiera, de quien nosotros creemos que es independiente porque él predica a los 3 ángeles y nosotros no queremos hacerlo. Y porque nosotros no queremos hacerlo, ¿le vamos a llamar independiente al otro? Eso no tiene sentido. O sea, yo le llamo independiente al que no predica igual que yo. ¿Por qué? Es un independiente. No pues, no le puedo dar el nombre a cualquiera. Veamos a quién le dice independiente la mensajera de Dios. ¿Quiénes tienen el espíritu independiente? Evangelismo, páginas 157 y 158. Dice la mensajera de Dios lo siguiente. Los que quieren trabajar en palabra y en doctrina. Escúchalo bien, Los que quieren trabajar en palabra y en doctrina deben estar firmemente establecidos en la verdad antes de ser autorizados a salir al campo a enseñar a otros. La verdad pura y sin adulteración debe ser presentada a la gente. Es el mensaje del tercer ángel el que representa la verdadera prueba para la gente. Dios tiene una obra especial que los hombres de experiencia deben hacer. Han de guardar la causa de Dios. Han de cuidar de que la obra de Dios no se confíe a hombres que crean que es su privilegio avanzar de acuerdo con su propio juicio independiente, para predicar lo que les plazca. ¿Qué les parece? Elena G. de White dice, el tercer ángel es lo que representa la prueba para la gente y los hijos de Dios, los representantes de Dios, deben de ver que nadie predique con juicio independiente lo que le plazca. Interesante. O sea, cuando está hablando en esta cita, Elena de White está defendiendo a los que llevan el tercer ángel y está atacando a todos aquellos que atacan al tercer ángel. Les está llamando que tienen espíritu independiente. ¿Te diste ahora cuenta? Así es como te manipulan las citas, porque no conoces tú cómo se tenía que leer. Pero gloria al Señor que ahorita hemos leído las citas que dicen que tú tienes que comparar un texto con otro. Ahora ya quedó claro. Qué bonita es la palabra del Señor. Nadie se puede confundir. Isaías 35:8. Y habrá allí calzada y camino,
y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que el mismo Dios estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Qué bonito, cuando uno sigue al pie de la letra lo que dice el escrito, por torpe que sea, dice, no se extraviará. Muy bien, sigo leyendo una cita más que ellos han puesto en su falso video, trucado. Esto es lo que citan ellos. En todas las épocas del mundo, ha habido hombres que han creído que tenían una obra que hacer para el Señor, sin tomar en cuenta para nada a los que el Señor ya estaba usando. Su aplicación de las Escrituras no es correcta, pues las tuercen para que apoyen sus propias ideas. Cualesquiera sean las pretensiones de los que se apartan del cuerpo de la Iglesia para proclamar teorías de su propia invención, están al servicio de Satanás, para poner en marcha un nuevo procedimiento con el fin de desviar a las almas de la verdad para este tiempo. Hasta ahí citan ellos. Y cualquiera diría que eso es para los que llevan el tercer ángel, después de que ya hicieron marketing con el video, haciendo pasar como malo al que es fiel predicando el evangelio del tercer ángel. Tanto pasaron que es malo, pasaron trozos de video que estaban montajeados, que ahorita los voy a demostrar. Tanto hicieron eso que ahora ya lo ven como el malo. Y cuando ponen estas citas al final, astutamente, entonces lo señalan a ese que pusieron primero. Ah, sí, se aplica pues para él, porque habló contra los dirigentes, porque dijo que no, ninguno de ellos está predicando la verdad. Entonces, claro, él es el malo. ¡Qué astucia! Eso se llama saber marketear. Son hábiles para el marketing y la propaganda, porque con eso sacan plata, pues, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros vamos a la historia del pasado, vamos a ver que Jeremías, cuando predicó en el capítulo 26, prácticamente dijo que todos los dirigentes de su pueblo se habían apartado de la fe. Sí, así les dice, clarísimo. Dice, todos los sacerdotes, hasta incluso todo el pueblo, se levantaron por eso contra Jeremías y quisieron matarlo. ¿Ah? Y en el capítulo 8 de Jeremías y en el capítulo 6, todavía Jeremías se atreve a decir más cosas. Fíjense lo que Jeremías dice en Jeremías capítulo 6 y en el versículo 13 y 14. Porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia. Desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores, y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. ¿Qué les parece? Ahora el profeta Jeremías dice, todos los dirigentes son engañadores, todos son mentirosos, y por eso le dijeron a Jeremías, o sea que tú solo tienes la verdad, has atacado a todos los dirigentes, has atacado a la organización, vas a morir. Es increíble. Es lo mismo, yo no he dicho nada distinto. ¿Qué está pasando? ¿Que no reconocemos la voz de Dios? Elena de White en Minneapolis, cuando les reclamó a todos los pastores que se pusieron en contra de Waggoner y Jones, todos esos pastores inmediatamente acusaron a Elena de White y a Waggoner y Jones de ser los liberales de la Weishaupt. ¿Ah? ¿Qué es esto? ¿Y por qué? Ellos dijeron, ¿cómo Elena de White ahora está hablando contra todos los dirigentes? Se enojaron. Prácticamente la culparon de estar contra la organización. Que si los profetas han hecho eso, este siervo que no es ni profeta, que solamente es un mensajero laico más que quiere compartir el evangelio con el mundo entero para que se termine pronto, ¿ha dicho algo malo al decir eso? Nada nuevo he dicho lo que siempre han dicho todos los mensajeros de Dios a través de todos los tiempos. Pero se quiere sacar provecho. Entonces, esta cita que ellos han puesto, que acabo de leer, miren cómo terminaba. Escuchen bien para que no se confundan. La vuelvo a leer todita, desde lo que ellos han puesto a lo que es. En todas las épocas del mundo ha habido hombres que han creído que tenían una obra que hacer para el Señor, sin tomar en cuenta para nada a los que el Señor ya estaba usando. Su aplicación de las Escrituras no es correcta, pues las tuercen para que apoyen sus propias ideas. Cualquiera que sean las pretensiones de los que se apartan del cuerpo de la Iglesia para proclamar teorías de su propia invención, están al servicio de Satanás para poner en marcha un nuevo procedimiento con el fin de desviar a las almas de la verdad para este tiempo.
¿Cómo se permiten juzgarlos estos mortales y llamar ramera a la iglesia, Babilonia, cueva de ladrones, habitación de toda vez sucia y aborrecible, morada de demonios? Cada día con Dios, página 170. Así que entonces, este manuscrito del 21 de 1893 dirigido al pastor Stanton que decía Babilonia a la iglesia, lo quieren aplicar ahora para los que llevamos el tercer ángel. ¡Qué astucia!, ¿no? ¡Qué mentira más cruel! Es increíble. Por otra parte, ya con esto está demostrado esas citas que han puesto al final, ¿no? Ahora vamos a poner otra cita más que torcieron de los diezmos, ¿ya? Y han puesto esta cita de los diezmos astutamente después de lo que pusieron en el video. Es increíble. Ahora voy a explicar qué sucedió en ese video, porque es fácil quererlo montajear y manipular a su estilo y sacar grandes trozos del video. Te voy diciendo que ese video dura casi como 3 horas, y quizás más. Es un video largo. Fue una conversación larga porque hablamos de varios temas con este llamado pastor, porque ya no era pastor Gambetta. Ya él había sido expulsado de la Asociación General. Ya él no tenía parte, ya no era nadie prácticamente. Pero si se le dice pastor es porque no se le puede quitar pues ese título hasta el fin de su existencia. Pero es bastante lo que hablamos. Se habla de los diezmos que se tuvo en esa conversación privada. Eso es lo primero que tenemos que entender, que fue una conversación privada donde se estaba viendo los asuntos de cómo se entienden los escritos del espíritu de profecía, pero que estos lo han sacado como que fuese ya una doctrina, no sé. Bueno, en fin. Sin embargo, voy a explicar de qué se trata. Con Elena de White también emplearon la misma astucia cuando ella había tenido una conversación privada. Ella dice lo siguiente en Mensajes Selectos, tomo 3, página 91. Lo que yo diga en una conversación privada suele ser repetido de tal manera que signifique exactamente lo opuesto a aquello que los oyentes hubieran entendido si tuvieran una mente y un espíritu santificados. ¿Qué cosa quiere decir con eso Elena de White? Bueno, tú tienes una mente y un espíritu santificado cuando tienes el conocimiento de la verdad. Así ella decía, si estos conocieran, no malentenderían mis palabras cuando estoy explicando. Y aún sigue diciendo ella, tengo miedo de hablar aún a mis amigos. Hay gente que se dice ser amigos y después son traicioneros. Porque luego oigo decir, la hermana de White dijo esto o la hermana White dijo aquello. Interesante. Es lo mismo, solo falta poner el nombre, cada momento digo eso, ¿no? Resulta que cuando en realidad se sigue al pie de la letra lo que se está conversando, lo que se está diciendo, todo el tenor de la conversación cambia. Si la gente leyera los testimonios, captaría de inmediato esa conversación que se tuvo en relación con el asunto que voy a tratar a continuación sobre los diezmos y hacia quién deben ir. En relación a si deben recibir o no el diezmo los que predican la verdad y los que no predican la verdad. Ese era el tenor de la conversación. Y es que en ese año habían sucedido persecuciones contra el mensaje del tercer ángel aquí en las iglesias del Perú. Todos los que han estado en ese año lo saben bien. Estamos hablando creo del 2007 al 2009 por ahí. Entonces en ese tiempo había una oposición tremenda a la predicación del tercer ángel. Tanto así que personalmente yo me recorrí prácticamente predicando el evangelio todo el Perú, desde Tacna hasta Trujillo, y a los departamentos que no llegué porque me fui por la sierra y la selva también. Varios han dicho, ¿tú cómo sabes que no habían en todo ese tiempo por ahí algunos que predicaban el tercer ángel también? ¿Por qué dices que no hay ninguno? Porque yo me recorrí todo el Perú casi. Y donde no llegué, te explico ahora, otros de los que predicaban el mensaje junto con nosotros llegaron hasta ahí y fueron rechazados. ¿Te das cuenta? Es que tú no conoces la historia y estos te pueden hacer creer cualquier cosa. La historia es otra. Entonces, cuando recorrimos así llevando el mensaje del tercer ángel, fue rechazado. Y en ese tiempo, hasta incluso el conflicto de los siglos no se vendía. Te pueden decir que eso no es verdad, pero no es cierto porque eso lo conocen todos los que estaban en ese tiempo.
y hasta incluso esa familia que ha grabado clandestinamente y que ahora se lo ha pasado a uno de sus emisarios para que lo haga editado ese video, que deberían editarlo quizás un poco mejor, para que saquen eso. Esa familia sabía muy bien eso que estaba pasando. Ellos están conscientes, lo sabían muy bien. Ellos mismos habían dicho al pastor: sí, pastor, en verdad no hay nadie que esté predicando este mensaje en todo el Perú. Pero eso no sacan en el video. Muchos otros de los que ahora son cómplices de todo ese video y que siguen, y que igual puede ser un error, Satanás puede estarlos engañando, luego lo mejor que pueden hacer: doblen sus rodillas, pídanle perdón al Señor, reconozcan que se han equivocado. Se vendía el libro del Día del Dragón de Clifford Goldstein. Su libro había llegado hasta el Perú y hablaba acerca del Día del Dragón, de la ley dominical, con las profecías de Apocalipsis 13. Eran libros que hablaban de profecías. Todos los que han vivido en ese tiempo lo saben. Y por esa razón, en ese tiempo, cuando yo conversaba con este ex pastor, es que yo le decía que en todo el Perú no habían predicadores del tercer ángel. Y si los ha habido, dennos a ver un nombre. Sí, a ver, por favor, yo les suplico con la máxima humildad, dennos un nombre que en ese año hayan estado predicando el tercer ángel, algún pastor en todo el Perú. Nadie. Más aún, muéstrennos un video o un audio de alguno de esos pastores que predicaban en ese tiempo. Acá no vamos a encontrar, porque no había, estaba prohibido. Se decía que esos mensajes asustaban a la gente. Un ex pastor que también era del distrito de Humacoyo, donde yo asistía, él me dijo así directamente: ese mensaje del tercer ángel ya no funciona. Otro pastor, él me dijo: ese mensaje de la justificación por la fe, de la justicia imputada y de impartida, eso es un fracaso, eso ya no funcionó, los tres ángeles no se aplican a la vida. Eso me lo dijo. Otro hermano, muy conocido también, que era anciano de la iglesia de Humacoyo, cuando conversamos acerca del mensaje de los tres ángeles, declaró: ese mensaje no funciona. Eres un terco para estar predicando ese mensaje. Imagínense, eso fue lo que pasó, y por esa razón yo estoy seguro de lo que estaba diciendo en ese momento. Y repito que no estoy diciendo algo nuevo. Jeremías lo dijo. Ezequiel capítulo 13, versículo 9 y 10 dice: desde el profeta hasta el sacerdote todos hacen engaño. Dice lo mismo que Jeremías. En los tiempos de Isaías en el capítulo 1, versículo 9, les dice a los dirigentes del pueblo de Israel, a los pastores de ese tiempo, a los ministros: pueblo de Sodoma, príncipes de Sodoma y de Gomorra. Vaya término tremendo que le da. Y ahí en el video dicen: ¿cómo va a comparar con Sodoma y Gomorra a la organización de Dios? Oigan, Isaías ya lo ha hecho, yo no estoy haciendo nada nuevo. Cuando se comportan así, rechazando el mensaje del tercer ángel, es el nombre que Dios les da. ¿Por qué me acusan de algo que han dicho los profetas del tiempo pasado? Acúsenlos pues a ellos, yo solo estoy repitiendo lo que dice la Escritura cuando se dan estos hechos. Pero bien, y resulta que entonces, cuando presento esa idea, estoy presentando algo que siempre está dicho dentro de los libros del Espíritu de Profecía. No obstante, este pastor que está allí, Gambetta, declaraba que no, que habían otros en el mundo que estaban predicando. Puede ser, le dije yo, pero aquí en el Perú no. Y me dijo por eso que yo estaba yendo en contra de los dirigentes. Pero qué astucia de este pastor. ¿Por qué? Si un ratito antes, y eso no pasan en el video extrañamente, no ponen eso, ¿no? Solo han sacado lo que les ha convenido, porque si no sacarían pues horas del video. Y no han puesto cuando él le dice a todos los dirigentes de la Asociación General y del mundo entero, dice: ellos son el Sanedrín, así despectivamente. ¿Y eso por qué no sacan? Así le llamó él, Sanedrín, a todos los dirigentes. Pero seguramente todo eso se esconde porque él se había puesto de acuerdo con la familia que han grabado ese video clandestinamente sin que yo lo supiera, y grabaron toda esa conversación, y entonces por esa razón estas personitas y él dieron un buen provecho. Y él defendía aparentemente a los dirigentes de la iglesia para poder quedar bien. Se cuidaba de lo que hablaba porque él sabía que se estaba filmando astutamente. Y más aún todavía, este pastor declara
en ese video, que ni siquiera han sacado esa parte, que aquí en el Perú somos tercermundistas y cómo vamos a tener conocimiento como allá en el primer mundo. Esa farsa discriminatoria de querer decir que aquí en el Perú todos son tercermundistas. Para remate del asunto, él es todavía argentino, también de un país del tercer mundo. Pero bueno, esas son sus cuestiones. Pero ¿cómo va a venir a discriminar así y declarar semejantes palabras cuando al Espíritu Santo no le interesa de qué nación seas? Porque si es así, Jesús nació en Nazaret, era un pueblecito abandonado, de campesinos. Entonces de Jesús se podía decir que era el tercer o cuarto mundo, entonces no habría que creerle. De Juan el Bautista, eso no tiene ningún sentido. Y esto ya es conocido en este tipo de personas, porque cuando estábamos en Lima haciendo una campaña en la iglesia de Las Flores, en San Juan del Lurigancho, ahí había una familia honorable que nos recibió y bastantes hermanos que asistían de todo el sector, y de pronto llega uno de estos hermanos que venía en nombre de un hermano Rojas, que me dijo: vengo en nombre del hermano Rojas. Y me dice este hermano: lo que pasa que aquí muchos se vienen a aprovechar porque todos los hermanitos de acá son agachaditos, cholitos, morenitos. ¿Cómo va a decir eso un hermano cristiano de sus propios hermanos? Y todavía todos estos que se dicen ser, que llevan el evangelio, se aprovechan de esos hermanos a quienes les dicen agachaditos para poder con ellos construir sus clínicas, construir sus escuelas, sacándoles dinero con pactos, y luego dice que acá no pedimos nada. Eso no es verdad. Y así utilizando frases discriminatorias, que eso está penado incluso. ¿Cómo van a hacer eso? Por otro lado, se nos dice que hemos conversado con una hermanita de allá que nos había estado hablando de organización y tuvimos que salir corriendo. La única cosa por la cual yo podría salir corriendo fue porque una hermanita que decía hablar de organización había sido terrible, porque uno de esos días sentíamos que hablaban unas malas palabras soeces terribles, y de pronto veo que ella es la que estaba hablando. Ahora, no digo esto por criticarla, porque cada quien da cuentas a Dios de su vida, pero de esa hermana se dice que nos ha hecho correr hablando del tema de la organización, y de otra hermana más que por ahí llegó, que me imagino que cualquier cristiano correría por eso, que no recuerdo que hayan sucedido cosas como esas, pero bueno, son cosas secundarias, simplemente las menciono para que se deje notar. ¿Se están aprovechando acaso de esos hermanitos a los que llaman humildes? Utilizando a una hermana que dice que le han querido quitar su casita, y se aprovechan ahora de esta hermana humilde para poder meterse en su casa, y están dentro de su casa ahora haciendo sus reuniones, que ella no se da cuenta cómo la están utilizando. Pero bueno, son cosas que están ocurriendo. No tendríamos que hablar sobre estos particulares. Por ejemplo, ¿por qué no dijeron que este pastor Gambetta al final de la conversación había felicitado, se había llevado mis libros y todo para poder predicar con ellos? Y dijo: yo no condeno la obra que ustedes están haciendo. Al contrario, sigan de acuerdo con la luz que Dios les ha dado. Mándenme estos libros para allá, para Estados Unidos, por cientos y millares, porque esta es la obra de Dios, esto es mensaje del Señor. ¿Por qué eso no se saca en el video? ¿Por qué no se deja notar toda la verdad como ha sido? Es increíble. Hasta estos mismos hermanos de la familia que grabaron este video clandestino, ellos mismos le dijeron al pastor que todo lo que se estaba haciendo era lo correcto. Pero bueno, son cosas que se ven. Y él se cuidaba de atacar a los dirigentes, siendo que él ya no era ni dirigente de la iglesia. ¿Qué cosa defendía? Entonces lo estaba haciendo para ganarse una aprobación. Interesante. Bueno, es todo lo que se puede ahora notar, porque nadie puede hacer ese tipo de jugada tan, ¿qué le podemos decir?, baja, para poder haber engañado de esa manera. ¿Qué le hemos hecho para poder comportarse así como una persona? ¿Qué nombre le podemos dar? Ilegal. Pero bueno. Ahora, esa parte que muchos ahora se han rasgado las vestiduras, ¿no? Oiga, sí, han dicho: miren, ahí está diciendo que no hay que darle porque él es el único que predica bien, y que todos se han apartado de la justicia y que no están bien. ¿Y cómo se rasga? Pero eso no es nuevo. El espíritu de profecía enseña que a todo pastor que no predica la verdad,
sobre todo de la hora del juicio que estamos viviendo del mensaje de los 3 ángeles, no se le tiene por qué aportar sueldos dentro de la asociación, la misión, unión, división por parte de la iglesia. No se les puede dar. Yo no lo digo, lo voy a leer del espíritu de profecía y te vas a dar cuenta, hermano. Así de claro, escúchalo. Testimonios para la Iglesia, página 607. Todo esto es un capítulo, léelo en tu casa. Yo voy a poner solo el punto clave de por qué pedí Elena de White que a este hombre no se le pagara sueldo de la asociación. Escúchalo bien. El hermano R, que era un pastor seguramente, dice ella, es demasiado frío y carente de comprensión. Si los hombres fracasan en educarse a ellos mismos para llegar a ser obreros en la viña del Señor, podría ser mejor que se prescindiera de ellos. Sería una norma pobre sostener con la tesorería de Dios a aquellos que realmente desmejoran y dañan su obra y que constantemente están rebajando la norma del cristianismo. ¿Qué cosa dice de este hermano R? Fíjense lo que dice. Dice, sería una norma pobre, o póliza pobre, si le quieres llamar, porque así está en el original inglés. Sería una póliza pobre sostener con la tesorería de Dios a aquellos que realmente desmejoran y dañan su obra y que constantemente están rebajando la norma del cristianismo. Sigue diciendo, escucha, atiende, escucha bien, escucha todo, por favor, atiende. Dice, se me ha mostrado que el hermano R, es un pastor de quien está hablando, es un hombre indolente, no le agrada el trabajo físico, ni le gusta aplicar su mente en forma rigurosa al estudio de la palabra. Este hombre no gustaba de estudiar la palabra. Era como los que hoy dicen, ¿para qué tanto conocimiento? El conocimiento no te va a salvar. Al decir eso ya se nota que no les gusta leer la palabra. Sigue diciendo más. Trabaja demasiado en relación con el salario. O sea, solo le importaba el salario. No se aplica rigurosamente a su trabajo. La empresa de obtener la vida eterna está por encima de toda otra consideración. Dios no desea holgazanes en su causa. Miren que estas son palabras fuertes que le está dando Elena de White a este hombre. La obra de amonestar a los pecadores a huir de la ira venidera. Miren el mensaje que él no quería proclamar. Requiere hombres fervientes que sientan la carga por las almas y que no estén inclinados a aprovecharse de toda excusa a fin de evitar cargas o para dejar el trabajo. Él frecuentemente presenta la excusa de que esté enfermo. Podría tener buena salud si observa estrictamente las leyes de la vida y la salud y practicara la luz de la reforma pro salud en todos sus hábitos. Le estaba reclamando que este hombre no practicaba la reforma pro salud. No le gustaba. Y por esa razón, decía que estaba enfermo constantemente. Pero ahí no acaba. Sigue escuchando. Hermano R, su enseñanza de la verdad a otros ha sido un completo error. No estaba predicando la verdad, puros errores. Más aún dice, salir meramente y hablar a la gente de vez en cuando no es trabajar para Dios. No hay verdadero trabajo en ello. El hermano R no ha bebido profundamente en la fuente de la verdad. Si hubiera aprovechado sus momentos de oro para estudiar la palabra de Dios, podría ser ahora un obrero capaz. Está contento con tomar material que otras mentes y plumas han trabajado para producir y con usar sus pensamientos. Y hay gente que le gusta, ¿no? Dice, no, eso es palabra de Dios, todo lo que han escrito, así que todo lo podemos usar nosotros. Es de nosotros también. Mentira. Tiene derechos de autor. Se quieren utilizar el mensaje de otros, robando del más cercano. Y hacía eso. Y sigue diciendo más. Está contento con tomar material que otras mentes y plumas han trabajado para producir y con usar sus pensamientos que están listos a su disposición, sin esfuerzo ni empeño de su mente, ni reflexión cuidadosa o meditación acompañada de oración que él mismo practique. Usted y su esposa, le dice a él,
no tienen un sentido real del carácter sagrado de la obra de Dios. Especialmente las responsabilidades vinculadas, escucha por favor bien esta parte, no te distraigas, escucha. Especialmente las responsabilidades vinculadas con la obra de advertir al mundo en cuanto al juicio venidero. O sea, a este hombrecito no le gustaba predicar acerca de la hora del juicio. No, decía, yo predico puro amor. Tremendo este hermano R. ¿Ah? Y por eso Elena G. de White decía que a este no había que pagarle, pues es una póliza pobre. Todavía le sigue diciendo más, escucha por favor. El resultado de sus labores, hermano R, debiera avergonzarlo, darle vergüenza. Dios no puede aceptarlas. Sería mejor para la causa de Dios si usted dejara de predicar y tomara un trabajo que implique menos responsabilidad. Sería mejor si fuera a trabajar con sus manos. Ha pasado días en confortable indolencia, sin beneficiar a nadie, y luego su conciencia pudo permitirle sin remordimiento informar tiempo mayormente gastado en haraganería y recibir pago de la tesorería de Dios. Usted ha mostrado por su conducta que no tenía un sentido elevado de las cosas sagradas. Ha robado a Dios y ahora debería tratar de hacer una obra completa de arrepentimiento. Fíjense lo que le dijo la mensajera de Dios: por estar recibiendo el diezmo sin estar cumpliendo con predicar el tercer ángel, ella le dice, usted es un ladrón, ha robado a Dios. Es así pues. Todos los que no aportan el apoyo al que lleve el tercer ángel son ladrones, le están robando a Dios, porque es el único mensaje que tenemos. Y si tú no aportas para ese mensaje, ¿a quién estás aportando? ¿A quien no predica el tercer ángel? Tú vas a dar cuentas a Dios, nadie te va a obligar a hacerlo. Pero nunca jamás ataques al tercer ángel diciendo que el tercer ángel se enriquece, que no sé qué cuánto, y hasta sacan por ahí fotografías de carros que ni son los que se compraron acá. Astutamente le engañan a la gente. Y dicen 6 carros, pero nunca dicen que esos carros cuando se envejecieron se fueron vendiendo y por eso hasta el día de hoy se cuentan 6. Porque los otros ya se vendieron, nos deshicimos de ellos porque ya estaban pasados. Así es, y cada vez que estos ya se van gastando hay que venderlos. ¿Por qué? No vamos a estar trabajando porque ellos quieren con un carro viejo para que podamos tener accidentes o que nunca se llegue a predicar. Estos quieren dirigir la obra, quieren decir cómo se tiene que hacer, mientras que ellos se llenan de clínicas, de centros de estudio con cantidades de pacto que le están pidiendo a la gente. Y en Cusco se han quejado los hermanos que los siguen a ellos con su supuesto sostén propio, su obra médico-misionera, y que se están construyendo en Lima incluso escuelas, se están haciendo sus clínicas a costillas del dinero de la iglesia. ¿Y eso nadie reclama? ¿Nadie dice nada? ¿Y todavía se atreven a decir ladrones? Dios va a juzgar estas cosas porque Él es justo. Y no va a pasar mucho tiempo ya para que esto se haga de justicia, como Acán, que se escondió y no quería dar la cara y no se atrevía a presentar sus pruebas. ¿Ah? Y entonces, ¿qué le vino? Igualito va a ser con ellos. Por eso arrepiéntanse de lo que están haciendo, porque están atacando al tercer ángel. Saben que es la verdad. Sus conciencias se lo dicen y saben muy bien que ellos no predican esa verdad ni la tienen. Pero bueno, que quede en las manos de Dios. Testimonios para la Iglesia, tomo 3, página 614, es todo lo que he leído. Léelo por ti mismo, hermano. Ahora, fíjense cómo en base a lo que ya acabo de explicar de lo que era la conversación, estos hermanos han puesto una cita torcida del espíritu de profecía sobre los diezmos. La voy a explicar a continuación para que nadie tenga que ser engañado por este tipo de falsificaciones de la verdad. No podemos vivir engañados más. Escuchen lo que dice la mensajera de Dios. Voy a ponerlo primero lo que ellos han puesto y luego voy a poner la cita completa que la han mutilado, ¿ya? Dice así: Obreros Evangélicos 238. El diezmo es sagrado, reservado por Dios para sí. Ha de ser traído a su tesorería para ser empleado en el sostén de los obreros evangélicos en su obra. Durante mucho tiempo, el Señor ha sido robado
porque había quienes no se daban cuenta de que el diezmo es la porción reservada por Dios. Algunos han estado descontentos y han dicho: no pagaré más mi diezmo, porque no tengo confianza en el modo en que se manejan las cosas en el centro de la obra. ¿Pero robaréis a Dios porque os parezca que la dirección de la obra no es correcta? Presentad vuestras quejas clara y abiertamente, con el debido espíritu, a quienes incumba. Enviad vuestras peticiones para que se ajusten y pongan las cosas en orden. Pero no os retiréis de la obra de Dios, ni os demostréis infieles porque otros no estén haciendo lo recto. Esta es la cita que ellos ponen. Pero ahora yo la voy a leer desde el comienzo. ¿Cómo tiene que ser? ¿Por qué Elena de White estaba diciendo que había un grupo de gentes que estaba diciendo: ya no voy a devolver mi diezmo porque se están haciendo mal las cosas en el centro de la obra? Eso no ponen. Hay que por eso leer toda la cita desde lo anterior, a qué se está refiriendo Elena de White. Y escúchalo bien, que nada tiene que ver con la proclamación del tercer ángel, sino con otras cosas. Escucha por qué. Pon atención, por favor. Despierta bien ante esto, no te duermas. Dice: el uno razona que el diezmo puede aplicarse a fines escolares. Había algunos que estaban diciendo: hay que usar el diezmo para poder pagar a los profesores, escuela y mucho más. Que hacer centros de estudio. Eso es lo que estaban pidiendo, ¿no? Escuelas de estudio. Para eso vamos a usar, decían, los diezmos. Mentira, señora. Acá estaban razonando mal, dice. Luego sigue diciendo más. Otros razonan que los colportores deben ser sostenidos por el diezmo. Pero se comete un gran error cuando se aparte el diezmo del objeto al que ha de ser dedicado, a saber, el sostén de los predicadores. Debiera haber ahora en el campo 100 obreros bien calificados donde hay tan solo uno. El diezmo es sagrado, reservado por Dios, y ahí comienza la cita que ellos han puesto, y ha de ser traído a su tesorería para ser empleado en el sostén de los obreros evangélicos, es decir, solo para la predicación del evangelio. Nada más. Y cuando ella les dice: vayan a quejarse a la central de la obra y pongan ahí sus objeciones, se está refiriendo a esos que razonaban que había que pagar para los fines escolares y para los colportores. ¿Dónde dice que es para lo que se llevaba para predicar el tercer ángel? Esto es astucia. Estos son mentirosos. Están tratando solo de desprestigiar la obra de Dios. Arrepiéntanse, hermanos, antes de que sea demasiado tarde. Podrían perder sus almas porque están ofendiendo al Espíritu Santo al utilizar lo que el Espíritu inspiró a través de su sierva para querer hacer decir a la mensajera de Dios lo que jamás dijo. Si ella estuviera viva, ella diría: no, en ningún momento yo me estoy refiriendo a los que llevan el tercer ángel. ¿Dónde está? A ver, mi cita de una vez, porque si he puesto eso lo borraremos de una vez, diría ella. Así de simple, porque no hay, pues. Están mintiendo. Eso no es lo correcto. Eso es ser ilegales ante Dios. Dios no perdona fácilmente una ilegalidad si tú no te arrepientes, hermano mío. Dios no la pasará por alto, no te sueñes. Esto es ofensa a Dios. Esto es un ataque deliberado para querer destruir la influencia de la verdad. Y Dios no lo va a permitir, te voy avisando. Por ahora está esperando hasta que esto sea clarificado con temas como este, porque este tema ya debe dejar en claro a toda la hermandad adventista mundial quién predica la verdad y quién no. Ya con esto queda más que claro. Después de esto, ya quienes quieran sacar más, inventar más, ya es por gusto, ya es tarde para ellos, ya nada se puede hacer. Más para los fieles que van a entender este mensaje, saldrán a proclamar el evangelio rápido porque se van a dar cuenta que la persecución ya se desató. No podemos hacer más. Muy bien. Ahora, finalmente, dentro de la conversación que llevamos a cabo, había pues que demostrar si está escrito o no que pastores y laicos pueden recibir el diezmo. Y hay algo que debe quedar ahí en claro. Cuando se está diciendo ahí que no hay nadie que esté predicando en ese tiempo el mensaje del tercer ángel, se está diciendo que por eso no se les da a quienes no predican, pero no se ha dicho jamás que no se debe de dar a pastores y laicos que estén predicando el mensaje. Si en tu iglesia, hermano mío, tu pastor, no estás predicando el tercer ángel, pero decides hacerlo, Dios te va a bendecir. ¿Por qué? Porque Dios no te va a abandonar. Entonces, merece que se dé el diezmo ahí.
Pero si tú no quieres predicar el tercer ángel, juzga tú mismo por tu conciencia. Cuando Cristo venga, ¿te vas a salvar? ¿Esa gente a quien has engañado y no le has dicho la verdad se va a salvar? Razónalo tú. No hay mucha vuelta que darle, hermano mío. No te enceguezcas, por favor, te lo suplico. Tú sabes que el mensaje de los tres ángeles es la verdad para este tiempo, no hay otra. Por favor, no endurezcas tu corazón. Te lo ruego. Porque entonces, ¿de qué manera ya hay que hablar y decir que estamos predicando la verdad y tú lo sabes? No puedes decir que la misión pues te dé permiso entonces. No puedes decir eso. Lo que tienes que hacer es ponte a hacer la misma obra. Porque no necesitamos ese permiso, tú lo sabes. En el libro Testimonios para los Ministros, en la página 493, nos dice la mensajera de Dios sobre esto. Pero esto no autoriza a nadie a asumir la tarea de ordenar arbitrariamente a sus hermanos que actúen como él cree conveniente, sin tomar en cuenta las convicciones personales que ellos tienen acerca de su deber. Ni han de creer los obreros escogidos por Dios, que a cada paso deben esperar para preguntar a alguna autoridad superior si pueden hacer esto o aquello. Mientras colaboran de todo corazón con sus hermanos en la ejecución de los planes generales que han sido trazados para la prosecución de la obra, han de mirar constantemente al Dios de Israel para recibir dirección personal. A veces, alguien a quien se ha conferido responsabilidad como dirigente concibe la idea de que está en un puesto de suprema autoridad y que todos sus hermanos antes de avanzar deben ir primeramente a pedirle permiso para hacer lo que creen que se debe hacer. Esa persona se encuentra en posición peligrosa. Ha perdido de vista la obra del verdadero dirigente del pueblo de Dios. En lugar de actuar como sabio consejero, asume las prerrogativas de un gobernante exigente. Se deshonra a Dios cada vez que se exhibe semejante autoridad y exaltación propia. Nadie que confíe en su propia fuerza ha de dirigirse jamás en mente y juicio de alguien a quien Dios está usando en su obra. Nadie debe trazar pautas y reglamentos humanos para gobernar arbitrariamente a sus colaboradores que tienen una experiencia viva en la verdad. Dios invita a los que han ejercido indebida autoridad que aparten de sus obreros su mano dominadora. Trate toda persona a quien han sido confiadas sagradas responsabilidades de comprender su deber individual ante Dios y cumplirlo con humildad y fidelidad. Nadie se considere un amo que puede ejercer su poder dominante sobre sus hermanos. Los principios de la palabra de Dios deben ser enseñados y practicados. Testimonios para Ministros, página 491-492. No necesitamos pedirle permiso a ninguna autoridad para hacerlo. Tú lo has leído y lo sabes. Si no lo has leído, deberías hacerlo como pastor que eres, porque Dios no te va a perdonar el hecho de que tú no hayas averiguado ahora que es necesario que lo hagas. ¿Sabes? Dios está permitiendo esto para que se le tome importancia por primera vez a lo que se está diciendo del tercer ángel, y que juzgues por ti mismo si es correcto o no lo que estoy diciendo. Dice la mensajera de Dios sobre la obra del ministerio laico lo siguiente. El mandato que dio el Salvador a los discípulos incluía a todos los creyentes en Cristo hasta el fin del tiempo. Es un error fatal suponer que la obra de salvar almas solo depende del ministro ordenado. Todos aquellos a quienes llegó la inspiración celestial reciben el Evangelio encometido. A todos los que reciben la vida de Cristo se les ordena trabajar para la salvación de sus semejantes. La Iglesia fue establecida para esta obra, y todos los que toman sus votos sagrados se comprometen por ello a colaborar con Cristo. Deseado de todas las gentes, página 761. Porque el Señor mismo llamará a hombres, como llamó antaño a humildes pescadores, y les indicará él mismo su campo de labor y los métodos que deben seguir. Llamará a hombres que dejarán el arado y otras ocupaciones para dar la última nota de advertencia a las almas que perecen. Muchas maneras hay de trabajar para el Maestro. Consejos sobre salud, página 392. Mientras escoge a algunos con talentos especiales para dedicar todas sus energías a la obra de enseñar y predicar el Evangelio, muchos otros que nunca fueron ordenados mediante la imposición de manos humanas
son llamados a realizar una parte importante en la salvación de las almas. ¿Qué les parece? Muchos que no fueron por imposición de las manos, no son pastores, son laicos. Recibiréis poder, página 283. Él suscitará hombres y mujeres entre la gente corriente para hacer su obra. Así como en la antigüedad llamó a pescadores para que fuesen sus discípulos, pronto habrá un despertar. Esta es la prueba del despertar en la iglesia, que sorprenderá a muchos. Aquellos que no comprenden la necesidad de lo que debe hacerse serán pasados por alto, y los mensajeros celestiales trabajarán con aquellos que son llamados gente común, capacitándolos para llevar la verdad a muchos lugares. Eventos de los últimos días, página 174. Interesante. Así que estos que son del ministerio laico van a salir a proclamar el mensaje llamados por Dios. Y estos van a recibir el apoyo. Así dice la mensajera del Señor. Escuchen ahora qué dice sobre estos mensajeros que van a salir a predicar. Dice así: el diezmo debiera de ir para los que trabajan en palabra y doctrina, sean estos hombres o mujeres. Manuscrito 149, 1899, Evangelismo 359. ¡Qué interesante! Más aún dice: puede haberse pensado que un buen plan es permitir que la gente dedique sus talentos y su trabajo fervoroso a la obra de Dios sin recibir nada de la tesorería. Pero esto equivale a establecer diferencias y a retener egoístamente lo que le corresponde a esas obreras. Dios no puede aprobar este plan. Los que inventaron este método pueden haber pensado que hacían un servicio a Dios al no sacar dinero de la tesorería para pagar el trabajo de esas obreras temerosas de Dios, refiriéndose a las mujeres que no les querían dar, llamantes de las almas. Pero con el tiempo habrá que rendir cuentas, y entonces los que ahora piensan que esta extorsión, esta discriminación es un recurso sabio, se avergonzarán a causa de su egoísmo. Dios ve estas cosas con un criterio muy diferente del criterio con que las ven los hombres finitos. Qué maravillosas estas citas, ¿no? Más aún dice: en nuestro mundo debe llevarse a cabo una gran obra, y en esta debe emplearse todo talento de acuerdo con los principios de justicia. Si el Señor designa a una mujer para que lleve a cabo cierta obra, su trabajo debe estimarse de acuerdo con su valor. Cada obrero debe recibir su justa paga. Evangelismo 359. ¿Qué les parece? No solo las mujeres instructoras podían recibir, hay muchas citas que podríamos leer. Los que trabajan con fervor y sin egoísmo, sean hombres o mujeres, llevan gavillas al maestro, y las almas convertidas por su trabajo llevarán sus diezmos a la tesorería. Cuando se requiera abnegación a causa de la escasez de recursos, no se deje que unas pocas mujeres que trabajan duramente hagan todo el sacrificio. Participen todos en el sacrificio. Dios declara: odio lo que es robado, y se ofrece como ofrenda encendida. ¿Qué les parece? Dice: sean hombres o mujeres. Alguien diría: no, pero no ha dicho ahí puede estarse refiriendo a otros, ¿no? Hombres o mujeres. Si ya dice mujeres, las mujeres no son pastoras. Simplemente todos pueden participar siempre y cuando cumplan los requisitos. Evangelismo 359 es lo que leí. Sigue diciendo la mensajera del Señor: los profesores de Biblia también pueden recibir el diezmo en nuestras escuelas. Los que son elegidos para esta obra necesitan ser cabales estudiantes de ella. Deben ser hombres que tengan una profunda experiencia cristiana y su salario debe pagarse del diezmo. ¿Qué le parece? O sea, esto es así de claro. La mensajera del Señor no puede estar equivocada cuando esté escribiendo esto, porque es Dios quien le está dando la luz. Consejos para los maestros. Página 417. Ahora, es obvio
que no se va a obligar a nadie a tener que apoyar al mensaje del tercer ángel. Cada quien sabrá lo que va a hacer. Si cree que el mensaje del tercer ángel es la verdad, le dará todo su apoyo. Si no quiere creer, nadie le va a obligar a hacerlo. En el día final el Señor simplemente le va a decir: hijito, tú no apoyaste mi mensaje de los tres ángeles a pesar de que tú lo sabías, te metieron prejuicio contra los que llevaban este mensaje, se perdió tu alma y nada podemos hacer. Bueno, tú decides, no vayas a decir, me están presionando con eso. No, Señor, eso no es ninguna presión, solo te están diciendo lo que va a pasar, porque así va a ser. Si así no fuera, no te lo diríamos. Muy bien. Ahora, ¿cómo poder nosotros determinar que se le pueda dar al laico que está predicando el apoyo y que nadie puede decir: ya te da aquel, ya no te doy yo, pero sí más bien quiero gozarme con lo que tú enseñas? Sí, porque hay algunos que son así, ¿no? En tiempos del apóstol Pablo, nos cuenta la Biblia en el libro de 2 de Corintios capítulo 11, versículo 8, cómo el apóstol Pablo estaba recibiendo apoyo de varias iglesias a la vez, algo que en el mensaje del tercer ángel no se da, porque algunos han querido hacer pensar eso, ¿no? Han querido decir que de todos va a recibir, todo el mundo los va a apoyar solo a ellos, todos le vamos a dar solo a ellos. Discúlpame, hermano, pero tú estás dando a Dios porque es su obra. Pero mientes cuando dices que todos. Estás engañando. No obstante, algunos han preguntado y han dicho: ¿dónde has visto en toda la Biblia que algún profeta o alguien haya recibido diezmos de todos? ¿Dónde se ha visto? Ahora vas a ver. Míralo. Lo digo con mucho amor para que puedas captar. Es para llamarte la atención. Fíjate lo que dice acá. Dice el apóstol Pablo: he despojado a otras iglesias, te lo repito 3 veces, recibiendo salario para serviros a vosotros. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me guardé y me guardaré de seros gravoso. ¡Qué interesante! El apóstol Pablo está diciendo que las iglesias lo apoyaron. He despojado a otras iglesias enteras lo han apoyado. ¿Y acaso estaban envidiosos Pedro y los demás apóstoles diciendo: oye, Pablo se va a hacer rico con tanto? No, porque estos eran humildes, pues eran servidores de Dios y decían: amén, gloria al Señor. Pablo está haciendo campañas, está yéndose de un país a otro, de una ciudad a otra. Hay que darle, porque nosotros somos flojos, no podemos hacerlo, hay que dejar que lo haga. Sí, pues ellos eran humildes. Hay que ser humilde y reconocer: si tú no puedes, deja que el otro que está haciendo haga, porque en el día final el Señor te va a decir: ¿qué hiciste, hijito? Bueno, no hice nada, Señor, porque no podía. ¿Por qué no le diste al que estaba predicando? Porque pensé que se iba a hacer rico con todo eso, Señor, y tenía envidia. Estaba encolerizado porque decía: ¿por qué él prospera y yo no? Entonces el Señor te va a decir: lo siento, hijito, te vas al infierno ahora, por malvado, por canalla, por haber sido un fanático extremista, por tener una mente desequilibrada. Por eso ahora, porque te aborregaron, te vas a ir al infierno, hijito. No quedará otra. Es increíble lo que va a pasar. Así que lee bien, por favor. Algunos otros han dicho: pero ¿por qué con ese dinero él tiene que mantenerse, tener su ropita, sus cosas, comprarse, si eso es para la obra? Estás pues mal, hermano. 1 de Corintios 9:14 dice: a los que predican el Evangelio, vivan del Evangelio. O sea, es nuestro sueldo, hermanito. ¿Por qué tienes envidia a nuestro sueldo? Es lo que Dios ha dicho. No sientas envidia del que lleve el mensaje. Deberías orar por él. Esta noche, por ejemplo, ya deberías pensar en deshacer ese falso video, pedirle perdón a Jesús con todo tu corazón y Él te va a perdonar. Todo lo que hables contra el Hijo del Hombre, dijo Jesús, te es perdonado, pero la blasfemia contra el Espíritu ya no. Si contra el Hijo del Hombre podías hablar, ¿qué pues contra nosotros que somos seres humanos como tú? Entonces, se te da el perdón, hermano. Te ofrecemos el perdón desde ahorita. Ya mira, es porque somos cristianos, ¿ves? Te ofrecemos el perdón, pero ya saca eso que solamente es tu orgullo, tu vanidad, el querer hacerte un poco de protagonismo porque quieres llamar la atención, ¿no?
y vas ahí tratando de ir a un sitio a otro diciendo no le crean a Darío, que es muy astuto, que no sé qué cuánto. ¿Para qué haces protagonismo, hermano? ¿Quieres trepar sobre lo que otro hace? Sé humilde, hermano mío. Todos los que te acompañan, que sean humildes, que pidan perdón al Señor. El Señor todavía está de repente presto a abrir sus manos para cada uno de ustedes. Pues pídanle perdón y ahora den todo lo que tienen para que se termine la obra del tercer ángel. Y van a ver, van a ser tesoros en los cielos donde la polilla ni el orín corrompen. Dios quiera que pueda ser así. Escuchen esta cita, con lo que vamos a terminar prácticamente ya nuestro tema. Dice la mensajera de Dios: la asistencia a los cultos de la iglesia establecida era obligatoria so pena de multa o de encarcelamiento. Williams reprobó tal ley. La peor cláusula del código inglés era aquella en la que se obligaba a todos a asistir a la iglesia parroquial. Consideraba él que obligar a hombres de diferente credo a unirse entre sí era una flagrante violación de los derechos naturales del hombre. Forzar a concurrir a los cultos públicos a los irreligiosos e indiferentes era tan solo exigirles que fueran hipócritas. Ninguno, decía él, estamos hablando de Rogerio Williams, que está citando a la hermana de White, que era un reformador de los padres fundadores en los Estados Unidos, que fue uno de los promotores de la libertad religiosa en Estados Unidos. Ninguno, decía él, debe ser obligado a practicar ni a sostener un culto contra su consentimiento. No te pueden obligar, pues, a dar el diezmo y las ofrendas para tener que escuchar un culto contra tu consentimiento. ¿Cómo? Replicaban sus antagonistas, espantados de los principios expresados por Williams. ¿No es el obrero digno de su salario?, le dijeron. Sí, respondía él, cuando ese salario se lo dan los que quieren ocuparle. ¡Qué bonito! Miren lo que dice Conflicto de los Siglos, página 295. La mensajera de Dios está diciendo que Williams decía que todo aquel que quiere ocupar al predicador, ese le da su salario. Es un salario, está diciendo ahí claramente. Entonces, cuando alguien quiere dar, es porque él entiende que esa es la verdad. Tú le vas a decir no le des, el otro te va a responder y te va a decir yo le quiero dar, pero ¿cuál es tu problema? ¿Por qué? Porque me predica pues la verdad. Yo le quiero dar, ¿tú me vas a prohibir? Y cuando tú le digas, pero te están engañando, te va a decir el engañado eres tu hermanito, porque ni conoces la verdad de lo que yo escucho acá. Tú solo hablas por envidia. Tú no puedes decir, pues no den. No hay nadie, ni el gobierno, ni el papa, ni el cura, ni el sacerdote, ni el presidente, ni nadie te puede venir a decir por qué le tienen que dar los diezmos al fulano o al sutano. Eso no existe. ¿Por qué? Porque el que quiere dar, da. Si yo quiero darle a un pastor, a un predicador, ¿quién me va a prohibir? Va a venir el presidente del Perú, va a venir el presidente de Estados Unidos, va a venir el presidente de la Asociación General y me va a decir no le des. No, yo le quiero dar. ¿Cuál es el problema? Nadie va a poderte decir que no. Tú eres libre. Y si tú no quieres dar y tú dices no, para mí es un falso profeta, es un engañador, yo no le doy, no le des. ¿Cuál es tu problema? Pero si tú ya mientes y atacas y engañas, a pesar de que no tienes en qué fundamentar lo que dices, por ejemplo, esa semejante mentira de haber dicho, esa familia se pasa la feliz vida y se hacen operaciones y cirugías, eso Dios va a juzgar, hermano. ¿Qué pruebas tú tienes de que se haya gastado en su cirugía? Estás mintiendo. Dios no puede estar contigo. Basta con ese punto para mí. Yo estoy súper seguro de cuán mentiroso eres, hermano. Has engañado, has hecho creer lo que no es. Has llenado, has inflamado las pasiones de muchos personajes dentro de nuestra iglesia que a veces son ignorantes y solamente se les llena el espíritu de odio y quieren aventarse para hacer mal. ¿Sabes que tú eso que estás haciendo, todos ustedes que están haciendo, están empujando y levantando a la violencia? Mira nada más lo que está pasando con estas huelgas y cómo hay muchos que levantan a la violencia. Están ustedes haciendo lo mismo. Eso está penado por la ley, te voy avisando. Y eso es peligroso para tu situación y la situación de todos los que están ahí. Por eso arrepiéntanse, todavía se está extendiendo el perdón.
Y a todos nuestros pastores que están pasando y publicando ese video, dejen de hacer eso, pastores, porque ustedes van a hacer quedar mal a la iglesia. Pronto, cuando todo salga a luz, la iglesia va a ser llamada a cuentas, que simple y llanamente ustedes están poniendo y colocando algo en sus congregaciones que puede ser totalmente terrible. No se puede hablar de una persona y desprestigiarla en los púlpitos de una iglesia. La iglesia es para predicar el evangelio, no para desprestigiar personas a tu antojo porque se te metió en la cabeza una idea errada. Así que a todos los dirigentes les decimos: vamos a perdonarlos y los dejamos en las manos de Dios, porque Dios es juez justo. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y Dios va a actuar. Jesús mismo declaró terminantemente que deberíamos de ser personas que nos demos cuenta de lo que estamos haciendo para no cometer errores. Dice la palabra del Señor, y te lo voy a leer, querido hermano, para que te quede en claro y que no pienses de que Dios es malo cuando llegan las consecuencias por nuestras propias acciones y nuestra dureza de corazón. San Mateo capítulo 5, versículo 23. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues hasta el último centavo. Si Jesús dijo esto a los de su pueblo y les advirtió así las cosas, entonces es por algo, hermanos míos. Hagamos las cosas correctas. Dios está dispuesto a dar su perdón. Sigue diciendo la mensajera de Dios ahora. La obra no es mía, dice la mensajera de Dios. Qué bonito, ¿no? La obra pues no es nuestra, es de Dios. Es la obra del Señor. No recibo ningún crédito para mí misma, dice ella, ya que el Señor me librará de la lucha de las lenguas, porque por sus frutos los conoceréis. Mateo 7:20. Qué bonito, ¿no? El Señor me librará de la lucha de las lenguas. Mensajes Selectos, tomo 3, página 399. Sigue diciendo la mensajera de Dios. Sigue diciendo la mensajera de Dios. ¿Por qué todo este celo contra mí? Las cosas se mueven rápidamente, dice ella, y ocurren acontecimientos extraños y alarmantes en rápida sucesión. Estamos acercándonos al fin. Pregunto, ¿por qué todo este celo contra mí? Yo he cumplido la obra que el Señor me dio para hacer. No he perjudicado a nadie. He hablado al errante las palabras que Dios me ha dado. Por supuesto, no puedo obligarlos a escuchar. Los que tuvieron el beneficio de las labores de Cristo estaban tan airados contra el Señor como los enemigos están ahora contra mí. Mensajes Selectos, tomo 3, página 401. Solo he hecho mi deber. He hablado porque me he visto obligada a hablar. Ellos no me han rechazado a mí, sino a aquel que me envió. Él me ha dado mi obra. Mensajes Selectos, tomo 3, página 401. Soy vigilada, y cada palabra que escribo es criticada. Cada movimiento que hago es motivo de comentarios. Mensajes Selectos, tomo 3, página 401. Dejo mi obra y sus resultados hasta que nos reunamos en torno al gran trono blanco. ¿Podéis ver el Espíritu de Cristo en este acecho? ¿En esta suspicacia, en estas conjeturas, en estas suposiciones? ¿Qué derecho tienen ellos de suponer, conjeturar y torcer mis palabras? ¿Qué derecho tienen de tergiversarme como lo hacen? Mensajes Selectos, tomo 3, página 401, párrafo 6. Hay una clase de personas a quienes les gusta este tipo de alimento. Se alimentan de carroña. No miran cándidamente para ver qué bien han hecho mis escritos y mis testimonios, sino que a semejanza de Satanás, el acusador de los hermanos, tratan de ver qué mal pueden hallar, qué agravio pueden hacer, qué palabra pueden tergiversar,
y poner su construcción malvada sobre ella para hacerme un falso profeta. Cualquier parecido es mera coincidencia. Mensajes Selectos, tomo 3, página 401, párrafo 7. Veo el espíritu satánico más claramente desarrollado que lo que se ha manifestado durante los 40 años pasados. Carta 3, 1883, Mensajes Selectos, tomo 3, página 402. Si Satanás puede excitar la crítica entre algunos del pueblo de Dios, ésta se comunica de uno a otro como la levadura. No deis cuartel al espíritu de crítica, porque es la ciencia de Satanás. Aceptadlo, y la envidia, los celos y las malas sospechas de unos contra otros será la consecuencia. Avanzad juntos es el mandato que oigo del capitán de nuestra salvación. Avanzad juntos, cuando hay unidad, hay fuerza. Queremos que todos podamos llegar al acuerdo de comunicar este evangelio final juntos. Es la hora del despertar, hermanos míos. Con todo amor y con todo cariño, en el nombre del Señor, ruego a mis hermanos que por favor estudien las Escrituras, las repasen, que pidamos perdón al Señor por todas estas cosas y que sigamos avanzando en la labor que Dios nos ha dado. No tengo más palabras que decir que todos los escritos. Creo que con lo que se ha mencionado, la voz de Dios y su gloria se ha manifestado, como en los días de Moisés. Hagamos cambios, por amor de Dios, se los ruego. Amén. Jehová está conmigo. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Jehová está conmigo entre los que me ayudan. Por tanto, yo veré mi deseo en los que me aborrecen. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. Todas las naciones me rodearon, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Me rodearon y me asediaron, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Me rodearon como abejas, se enardecieron como fuego de espinos, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Me empujaste con violencia para que me cayese, pero me ayudó Jehová. Mi fortaleza, mi canto es Jah, y él me ha sido por salvación. Voz de júbilo y de salvación hay en las tiendas de los justos. La diestra de Jehová hace proezas. La diestra de Jehová es sublime. La diestra de Jehová hace valentías. Abridme las puertas de la justicia. Entraré por ellas, alabaré a Jah. Esta es puerta de Jehová, por ella entrarán los justos. Te alabaré, porque me has oído, y me fuiste por salvación. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y alegraremos en él. Oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego. Te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová os bendecimos. Jehová es Dios y nos ha dado luz. Atad víctimas con cuerdas a los cuernos del altar. Mi Dios eres tú, y te alabaré, Dios mío, te exaltaré. Alabad a Jehová porque él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Salmo 118.